evacuación en caso de emergencias y desastres. Dentro, bueno, de las funciones que nosotros tenemos que tener como personas que están habitando un lugar de una manera transitoria, ¿no? Es importante saber que tenemos que primero pensar en nuestra seguridad, ¿no? Y la seguridad humana, que corresponde a este capítulo, ¿no? De la especialidad en seguridad integral, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la NFPA 101 es la norma que se encarga de todo lo que es códigos de seguridad humana dentro de instalaciones, ¿no? Ya sean infraestructuras de centros comerciales, lugares de trabajo, ¿no? Y todo lugar donde se ocupe transitoriamente. ¿Qué es transitoriamente? Es cuando yo, por ejemplo, voy a Saga, a Ripley, a un centro comercial, etcétera, ¿no? Me voy al Totus y voy a ocupar ese lugar transitoriamente. Me voy a mi lugar de trabajo y voy a estar ahí 8 horas. Voy de repente a una institución pública, a una institución privada, ¿no? Y voy a ingresar y voy a ocuparlo por un momento, por 1 hora, por 4 horas, por 8 horas, etcétera, ¿no? No es mi casa, no es un lugar que yo ocupe, no constantemente, ¿no? Para hacer mi tema de vida cotidiana, sino es un lugar que, por ejemplo, voy a la SUNAT y voy a hacer un trámite de registros públicos, ¿no? Voy a un hospital y voy a visitar a un paciente, a una persona, etcétera. O voy a mi trabajo con el cual estoy 8 horas, estoy en mi sitio y ahí hago mis labores, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dentro de este aspecto de habitabilidad, no existen diferentes factores, ¿no? Uno, ¿qué pasa si sucede algo? ¿Qué pasa si sucede un sismo, un incendio, un tipo de emergencia, etcétera, ¿no? Nosotros muchas veces, si estamos preparados, ¿qué es lo que hacemos? En caso que, por ejemplo, una fotocopiadora se esté prendiendo, yo voy a actuar de diferente manera. Esas acciones que nosotros tenemos ante una emergencia, ante una eventualidad, ¿no? Se llama instinto de conservación. Y ese instinto de conservación significa que yo voy a buscar la forma de cómo protegerme, ¿no? Unas personas, como lo hemos de repente visto en otras charlas, pasa algo y simplemente se retiran del lugar. Otras se quedan impresionadas, no dicen nada. Otras tratan de actuar, de llamar a los bomberos, de llamar a la brigada, llamar al vigilante, etcétera, ¿no? Para que nos pueda apoyar. Pero todos tenemos una reacción diferente. Por eso es que las brigadas que se hacen en una empresa o en una institución son brigadas que convoca gente voluntaria. Porque yo no puedo obligar a alguien a estar ocupando un lugar en una brigada. ¿Por qué? Porque si yo le pongo a una persona que no le gusta la sangre o se asusta con una pequeña herida en un dedo, no, esta persona me va a crear otra emergencia más porque tengo que atenderla a ella. Al igual que hay personas que no les gusta de repente apagar un fuego, un incendio, no les gusta, no, el tema de evacuación, ¿no? Porque tenemos que tener gente que tenga dotes de liderazgo, ¿no? Que pueda al menos interrelacionarse con la gente, ¿no? Y pueda evacuarla a un lugar, ¿no? Muy aparte de que no les gusta, no es que no se sientan capaces, sino que de repente la forma como tienen que actuar tiene que ser una forma rápida, una forma muy habilidosa, con bastantes conocimientos, etcétera, ¿no? Y tener mucha fortaleza, ¿no? Como persona para aguantar una situación de emergencia, ¿no? Normalmente, bueno, cuando hacemos las brigadas tenemos en consideración esto, ¿no? Y ustedes, bueno, como ciudadanos de a pie, ciudadanos que están dentro de su lugar de trabajo, tienen que hacer algo, ¿no? Ante una situación de emergencia, ¿no? El día 15 hemos tenido un simulacro. ¿Por qué hacemos los simulacros? Porque simplemente tenemos que probar cómo funciona el plan de emergencia. Ustedes han escuchado que a muchos establecimientos le piden un plan de emergencia. Ese plan está contenido en las acciones que vamos a hacer en caso de un incendio, en caso de un sismo, en caso de un accidente o cualquier peligro que ha sido identificado dentro del lugar de trabajo y que tiene que adoptarse medidas tanto de respuesta de la gente que ha sido preparada como respuesta de la gente que no ha sido preparada y simplemente tiene que evacuar. Por ejemplo, cuando hicimos la presentación de lo que es incendios, habíamos dicho que los extintores los usamos para un amago de incendio. Perfecto, yo como una persona normal lo puedo usar porque es un pequeño fuego que se recién se está iniciando y con el extintor lo puedo controlar. Pero ¿qué sucede cuando este fuego sale fuera de control? Es un incendio. Entonces, acuérdense que el humo, el fuego, me pueden quemar, me pueden ocasionar
una lesión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente evacuar porque yo no estoy preparado para eso y no tengo las condiciones adecuadas para poder también atacar el fuego o apagar el fuego. Ese es el gran problema. Muchas veces nosotros por mucha buena voluntad hemos querido asumir ciertos roles en una emergencia, ¿no? Y de repente por ahí se accidentó alguien, se cayó, se quemó, etcétera. Situaciones que le he visto en muchas emergencias, ¿no? Ahí hay incendios y personas que han querido apagar el fuego, ¿no? Como me acuerdo un incendio que hubo en el Rima, al fondo de la casa habían cajas de fósforos, se había prendido y un señor en un segundo piso quiso apagarlas con balde. Pero ustedes saben que el fósforo reacciona violentamente, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? ¿No? Como de flagra la llama. Suena así, ¿no? Ustedes han escuchado cómo suena el fósforo, ¿no? Como eran cajas, a su altura determinada empezaron a prendérselas de arriba, el señor quiso echar agua y salió, se prendieron los fósforos. Y fue ese sonido que hizo y eso fue que esas llamas llegaron a él y le quemó todo el pecho, ¿no? Entonces, como yo siempre he dicho y siempre decimos los bomberos, lo quemado, quemado está. Dejemos que se queme, ya no podemos hacer nada. Pues si podemos apagarlo, excelente. Si no, hay que llamar a los bomberos para que controlen la situación, para que no siga avanzando esta emergencia, ¿no? Entonces, simplemente cuando ya no puedo hacer nada, cuando ya no está en mis manos, yo tengo que simplemente evacuar el lugar de trabajo. Para esta evacuación, las instalaciones han sido preparadas, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Para qué? Para poder desplazarme de un lado a otro. Eso va desde el diseño de la infraestructura. Ya hace algún tiempo, ya el Código Nacional de Edificaciones ha sido cambiado. ¿Para qué? Para que cumpla las normativas de seguridad, ¿no? Basadas en el NFPA 101, ¿no? Porque ahí nos dicen que, esos códigos nos dicen que, los espacios tienen que tener un ancho, altura de los techos, evacuación de humos, lo que es puertas de emergencia, escaleras de emergencia, salidas de emergencia, con las señales puestas, con la señalización de vía, ¿no? Con las luces de emergencia, etcétera, etcétera. Nos piden bastantes cosas, ¿no? Pero que eso nos va a permitir evacuar de una forma segura, ¿no? Las señales nos ayudan a hacer una ruta por la ruta de desplazamiento y llegar a una zona segura, donde ustedes han salido el día 15 y se han reunido, ¿no? ¿Para qué? Simplemente para no lesionarse, para no tener ningún tipo de problema, ¿no? O sea, o causarse alguna lesión, ¿no? Durante ese desplazamiento, ¿no? Hay muchas personas que optan por filmarse, por conversar, otras que en los simulacros no salen, no les interesa, no les importa, les llega, dicen, no, nunca va a pasar nada, ¿para qué hago esto? Perdemos el tiempo, que por acá, que por allá, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede una emergencia real, ahí va a venir el problema. ¿Ok? Lima, como ustedes saben, está dividida por un río, se va a dividir y lamentablemente las personas que viven, que trabajan en el hospital y viven por el sur, va a ser un poco difícil trasladarse. La situación de emergencia cuando sucede, por ejemplo, un sismo, no va a haber dónde comer, no va a haber dónde dormir, no va a haber un lugar donde puedan hacer sus necesidades fisiológicas. Por ejemplo, eso pasó en Pisco, ¿no? En Pisco no se llevó mujeres, no por un tema de discriminación, sino porque las mujeres necesitaban unas condiciones más especiales que los hombres para poder ocuparse y tener sus necesidades fisiológicas. ¿Ok? Entonces ya cuando se empezaron a rehabilitar los servicios higiénicos, los lugares donde se puede al menos no hacer las necesidades, ya empezaron a venir las mujeres, ¿no? Se prohibieron cámaras fotográficas, se prohibieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una zona en la cual ha sido devastada por un terremoto, ¿no? Entonces la situación es compleja. No se van a bañar, van a ocupar el hospital como un centro de atención. Imagínense, cuando hay un sismo, las personas van a ir al hospital, van a ir a las comisarías, compañías de bomberos, las personas que no tienen casa se van a alojar ahí, etcétera. Va a ser todo un desastre. Aparte, bueno, si no sabemos si el hospital va a soportar la capacidad, ¿no? que tiene ahorita, ¿no? De alojar tantos pacientes que pueden llegar, ¿no? Con diferentes lesiones que puedan haber tenido. No, o sea, es un tema muy crítico, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo vivo en San Martín, frente a la uni, viví ahí, ¿no? Y el hospital, desde que tengo uso de razón, yo lo veo del mismo tamaño, ¿no? Y imagínense, pues, no sé, hay un terremoto, ¿no? De repente lo habrán diseñado para la capacidad, ¿no? De antes, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? Ya Lima creció, ya Lima se expandió, ya el norte se ha colmado de gente, hay una densidad demográfica muy, pero muy fuerte, entonces, ¿a dónde vamos? Yo me acuerdo de bombero, cuando salía con la ambulancia, estaba en comas hasta el Cayetano.
De repente mi Coyique, pero el Coyique estaba saturado, ¿no? Y así, bueno, hay que tomar en cuenta y hay que tomar conciencia de lo que puede pasar ante un desastre o una emergencia, ¿no? Nosotros no somos bomberos, nosotros somos personas que tenemos ciertos entrenamientos para el uso de extintores, pero nosotros no podemos apagar un incendio. Si así ha declarado un incendio, hay que evacuar. Y evacuar con el humo, evacuar con el fuego es un poco complicado. ¿Ok? Lo que es después de este preámbulo, que es muy importante porque tenemos que saber a qué nos atenemos, ¿no? Muchas veces lo tomamos de broma, nos decimos, no, incendio, no, nunca va a pasar, no pasa nada. Se habla del 8.8 que va a haber, ¿no? De sismo, ¿no? Son probabilidades, ¿no? Que yo le escucho también desde que era niño, que no iba a haber un gran terremoto. Ya tengo 47 años y estoy hablando de suceder terremotos, pero puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque un sismo es impredecible. Un incendio también, ¿no? Pero un incendio es provocado o puede tener una causa diversa, ¿no? Para que se inicie, ¿no? Entonces, toda acción que ustedes hagan para para salvar su vida, ¿no? Tiene que ser de una forma adecuada, ordenada, planificada, etcétera. ¿Cómo se dice? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Es la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Ordenada, ¿por qué? Porque en Japón, por ejemplo, a los niños nos entrenan desde el jardín, porque saben que esa es una zona altamente sísmica, y en cualquier momento van a haber sismos, a cada rato hay sismos, ¿ok? Ya sean pequeños, grandes, de mayor intensidad, etcétera. Pero esta gente ya sabe qué hacer. Les han entrenado a saber que esta alarma es de un incendio, que esta alarma es de un sismo, que esta alarma es de una determinada emergencia y tienen que evacuar, etcétera, etcétera. Así como antiguamente las fábricas tenían un timbre, por ejemplo, de almorzar, igual, ¿no? Tenemos que tenerlo de repente en las instituciones que puedan tener esta capacidad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la práctica. Tenemos que practicar. Cuando hacemos un simulacro de una práctica, nosotros calculamos siempre el tiempo de evacuación y la forma como hemos hecho la evacuación. La forma se incluye dentro del término planificadamente. ¿Por qué? Porque la planificación está dentro del plan. Y yo en mi plan he considerado que voy a evacuar el hospital totalmente en 3 minutos. Pero acuérdense que evacuar un hospital es diferente de evacuar un centro comercial, es diferente de evacuar un colegio. Tengo personas en UCI, tengo personas operándose, tengo personas en consultorios, tengo personas en emergencia que están intubadas, que están conectadas a una máquina, se va la luz, etcétera. Hay muchas cosas que son muy complicadas en un hospital, ¿no? Y tenemos que tener la mayor capacidad de respuesta para poder soportar una situación difícil como esta, ¿no? La evacuación en un hospital no es fácil, es muy compleja, ¿no? Ya nos ha tocado el caso del hospital de Puente Piedra, ¿no? Cuando hubo un incendio, eso fue en el segundo piso. Imagínense todo el movimiento que hubo ahí. No hemos tenido que evacuar, hemos traído ambulancias de todos sitios para evacuar a las personas de otro hospital, alguien que se estaba operando, tuvieron que suspender la operación, traer las incubadoras para los niños, etcétera. Es todo un tema. Y su hospital es más grande, obviamente, que tiene más capacidad resolutiva, ¿no? Y de alguna otra manera, ¿no? Va a ser muy complicado. Por eso tiene que estar siempre en coordinación constante con los bomberos, policías, ¿no? Armar sus planes de respuesta simultánea, de respuesta coordinada, ¿no? Con las instituciones que corresponden, ¿no? Para ver cómo se va a afrontar una situación real, ¿no? ¿Quién hace la evacuación? Lo hacen los ocupantes del lugar. Acuérdense que hay ocupantes que son permanentes, que son ustedes como trabajadores, y hay ocupantes que son transitorios. ¿Ok? Ahí cambia el término ya. ¿Por qué usted es permanente? Porque ustedes van a estar 8 horas. Entonces, a 8 horas te considero permanente. Y a la visita que viene a los consultorios, a visitar a los enfermos, a las personas que están internadas, etcétera, ya son personas que van transitoriamente. Ellos no saben dónde está una señal, ellos no saben dónde está la salida de emergencia. Entonces, ¿quién los guía para eso? Imagínense que en un momento de desesperación, en un momento de peligro, ¿no? Lo primero que ellos tienen que ver es dónde están las señales de emergencia, si es que han sido entrenados para eso. Lo mínimo que tenemos que saber es eso. Hay unas flechitas que ponemos en la pared, entonces, mira, voy para allá, voy para acá, etcétera, y listo, y salgo. Pero ¿qué pasa si fuera en la noche? Hay señales que se prenden, que son fotoluminescentes, se hacen unos caminos, no se prenden estas señales y nos indica el desplazamiento adecuado hacia un punto de reunión. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿Por qué evacuamos? Como indica ahí, ante un peligro potencial inminente por un sismo, incendio, fugas de gas, amenazas de bomba, etcétera. ¿Cuántas cosas que nos pueden hacer daño? ¿No? Tenemos que evitar. ¿No? ¿Y cómo lo evitamos? Evacuando adecuadamente y planificadamente una instalación. ¿Ok?
¿Qué nos dice que tiene que ser? Tiene que ser planificada, ordenada, segura y eficaz, ¿no? ¿Cuántos niveles hay en el hospital? Esto creo que hasta 3 niveles, ¿ya? Ahí, por ejemplo, he editado charlas en edificios de 20 pisos, 15 pisos, 30 pisos, etcétera, ¿no? Imagínense cuánto uno tiene que recorrer para llegar al punto de reunión. Es bastante. Por eso es que los arquitectos diseñan un lugar y determinan una capacidad de aforo. Normalmente es de 1 metro cuadrado por persona, pero también depende del mobiliario y depende de la actividad que esté realizando dentro de la instalación. ¿Ok? Entonces ellos te dicen, ¿no? Acá hay una capacidad de aforo de 20 personas, ¿no? Y esa capacidad se tiene que respetar. Si pongo más personas de lo debido, ¿no? El diseño del desplazamiento es para 2 personas, me va a quedar chico. La puerta que he diseñado en 90 centímetros, que es para una persona, tiene que ser de 1,80 m para dos. Entonces, si le pongo más gente, y esa puerta no va a soportar. Entonces, las condiciones de seguridad las tiene que poner desde un diseño adecuado, desde una construcción también adecuada, hasta, ¿no? Una preparación del ambiente para una evacuación debidamente segura y eficaz. Porque la eficacia viene siempre y cuando a mí me entregan una instalación y me digan, Josué, tienes que poner señales, tienes que poner luces de emergencia, etcétera, y yo tengo que ver y tomar las consideraciones por normativa dónde voy a colocar dichos elementos para que ayude a ustedes a una evacuación eficaz. Como ustedes ven en esa foto, este es un colegio, hay unos niños que están ya en el círculo de seguridad. En ese lugar, cuando ustedes ya han evacuado, ¿qué tienen que hacer? No tienen que contar a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿quién va a tener la lista? El profesor. El profesor pasó lista a los alumnos. ¿Saben cuántos hay? Si faltaría alguien, no hagan hacer el trabajo de ir a buscarlos. Porque es complicado ir a buscar a una persona. A veces hay que hacerlo. Porque hay personas que no han salido por miedo, se han asustado. Hay diferentes reacciones, señores, y tenemos que tomar en cuenta eso más que todo la brigada que es de evacuación. Ellos van a ser los encargados de ir a buscar a las personas. De repente puede haber una estructura colapsada, pueden haber réplicas y hay que tener mucho cuidado con eso. Acá recalcamos por qué se evacúa: por un incendio, por un sismo, manifestaciones, por amenaza de bombas. No sé si ha habido alguna situación de amenaza de bomba, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en ATU, lo que es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Entonces yo veía el tema del servicio del tren, ¿no? Del metro de Lima, ¿no? O sea, más que todas las condiciones de servicio. Y en una de esas colocaron un maletín, ¿no? Debajo de una estación, al costado de una columna de una estación en Villa El Salvador. Entonces, a la hora que han hecho el recorrido, el personal de seguridad encontró ese maletín. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer y hacer el concesionario de la línea 1 en ese momento? Cerrar esa estación hasta que se solucione el tema de la bomba. Acuérdense que todos estos temas, por bromas, ¿no? Lamentablemente originan pérdidas. Imagínense cuánto de pérdida hubo para que el tren no llegue a esa estación, porque fue en la estación Villa El Salvador. Y esta estación, una más, es la estación final del metro. Entonces, en 2 estaciones no han podido subir personas. Y se han quedado, y cada tema que sucede así implica una pérdida de dinero. Por ejemplo, ¿no? Bueno, más o menos relacionado al tema, les quiero comentar algo. Hoy día pasaba por Avenida La Marina y me encontré en el cruce universitario con La Marina, el McDonald's, donde hubo un accidente. Este accidente fue la electrocución de una persona, ¿no? Que trajo consecuencias. Y veo el local cerrado, veo encerrado por un perímetro de rejas, etcétera. Yo le decía a mi esposa, por ejemplo, esas son las consecuencias, ¿no? De no ser conscientes, de no tomar en cuenta las consideraciones de seguridad que son tan simples, ¿no? Lo vemos como algo que no quiere invertir, que no me interesa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces, ¿no? Los peruanos somos muy reactivos. Recién reaccionamos cuando pasa algo. Recién protejo mi casa o le pongo una reja cuando me han robado. Recién le pongo una alarma o un seguro a las llantas de mi carro porque me han robado. Recién hago todo después que me pasa. Y eso está mal. Tenemos que tener una actitud preventiva. Y este tipo de charlas de capacitaciones que nos despiertan un poco, ¿no? El conocimiento, ¿no? Nos refuerza las capacidades. Por eso mi área acá en la Intendencia Nacional de Bomberos es reforzar las capacidades del ciudadano de a pie.
¿no? Para que ellos vean qué tienen que hacer en ese momento, porque acuérdense, y lo voy a repetir, ¿no? Y siempre lo he repetido en todas las charlas, ustedes son los que van a encontrar la emergencia, los bomberos van a venir después, la policía viene después, el SAMU viene después. Entonces, ustedes, ¿cómo van a reaccionar en ese momento? Es muy importante. Para ello, ¿no? Hay unas reglas de evacuación que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen este pequeño pulsador que ustedes ven acá, ya es un pulsador que es una señal de alarma. Esta señal de alarma va a indicar que está pasando algo. Siempre hay curiosos por ahí que jalan, que lo manipulan, etcétera, ¿no? O están haciendo una prueba de mantenimiento y no avisan. Esto, si los niños en Japón lo escuchan, ya se paran, dejan todo y salen, ¿no? Pero acá muchas veces escuchamos y seguimos ahí sentados. ¿Por qué? Porque a veces no hay seriedad con este tipo de temas. Porque no pasa, pues. Cuando pasa, recién. Entonces, el peruano es una persona muy reactiva. Encontremos un porcentaje del 100% de cuántos peruanos tienen una actitud preventiva y otros una actitud reactiva. Van a ver que el gran porcentaje va a ser reactivo, porque no actuamos hasta que nos pasa. Entonces, esa cultura, ¿no? de persona segura, etcétera, todavía estamos por trabajar. Y eso que hace muchos años se instaló temas de seguridad y desastres, ¿no? dentro de acá de nuestro país, ¿no? Pero todavía estamos avanzando de una manera incipiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿no? No hay esa cultura, ¿no? que tiene que tener un peruano para poder decir, no, oye, me puede pasar esto y tengo que actuar ante ello, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Yo preguntaba, por ejemplo, ¿quién tiene mochila de emergencia en la casa? Nadie. ¿Quién tiene un extintor? Nadie, ¿no? Y lamentablemente cuando no tengo esas cositas, no digo, y se me perdió mi casa y digo, ¿qué pasó? Que lo hubieses evitado comprando un extintor. Bueno, son cosas que tenemos que tomar en cuenta para tomar un poquito más de conciencia. ¿Y qué tenemos que hacer cuando hay una evacuación? Lo primero, señores, es mantener la calma. Escuchan el remesón, o sienten el remesón, perdón, o sienten que está llenándose de humo, empieza la gente a gritar, tengan la calma. No griten, no asusten a otras personas, ¿no? Con comentarios desagradables, decir cosas, instaurar miedo, bromas, etcétera. No generar pánico, sino corran. Es feo morir pisado. Han habido tragedias a nivel mundial que por haber saturado un estadio, un concierto, un lugar público, etcétera, ¿no? Hay personas que han muerto pisadas por multitud, porque una vez que te caes, ya es difícil que te puedas parar, porque la gente por su instinto de conservación va a salir, no le interesa lo que pise, no le interesa lo que hay abajo, vas a morir pisoteado. Y es por eso, ¿no? que tenemos que tomar mucha conciencia, ¿no? en este aspecto, ¿no? de que apenas tenga yo el sonido de la emergencia, puede ser un aviso, una señal de alarma electrónica, o puede ser una señal de persona, ¿no? que nos puede indicar, ¿no? Y de alguna otra manera, ¿no? nosotros tenemos que hacer caso a ello, ¿no? Hay una cosa que me decía mi madre siempre, ¿no? Oye, hijito, si tuviste un paso más en tu vida es porque eras obediente, hacías caso. Entonces, durante el tiempo que pasó mi vida, me empecé a recordar muchas cosas y tenía razón, no hay que hacer caso, ¿no? Hagamos caso a las cosas positivas, ¿no? Y este es algo muy positivo, ¿no? Por favor, mantengan la calma. Siempre es bueno eso. Las personas que son de la brigada de evacuación tienen que mantener la calma. Hay gente que va a llorar, se va a desesperar, va a correr, va a tratar de arañar al otro, se va a pegar a otro. Me acuerdo de una emergencia que, no, eso fue en el sismo de 2007, en Pisco. Ustedes saben cómo fue, muchos lo han pasado, muchos lo han vivido. ¿Ya? Sucede que muchas veces vemos físicamente una persona, ¿no? Yo tenía un gerente de administración, me acuerdo que era una persona casi 2 metros, ¿no? Bien fornido, bien atlético, pero cuando sucedió el sismo lo vi llorando, desesperado, ¿no? Abrazado con las chicas ahí, ¿no? Son cosas que engañan, ¿no? Y hay veces que las apariencias no son las que son, ¿no? Podemos decir, no, si este pata es valiente, pero no es que no sea valiente, sino es su forma de reaccionar, eso se respeta. Yo me acerqué y le dije, cálmate, tranquilo, ¿no? Todo va a estar bien, porque en ese momento yo me acuerdo que salían brillos del cielo, se movían los postes y los cables como una bandera, ¿no? Era todo un tema, ¿no? ¿A quién no le va a asustar? Porque uno no pasa esta situación todos los días.
Puede ser una sola vez, pero puede ser terrible y puede ser bien complicada para nosotros. ¿Ok? Luego nos dice, en caso de encontrarse un ascensor, si hay ascensor en el hospital o en cualquier situación donde ustedes estén, no, si se encuentran dentro, detengan el ascensor o traten que el ascensor se detenga en el piso próximo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces el ascensor, no dicen también, no use el ascensor. El ascensor se traslada sobre, como un tubo cuadrado. Imagínense ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Y cuando hay un movimiento sísmico, acuérdense que medio que se va a mover. Entonces el ascensor pasa prácticamente rozando una vara de fierro al costado y se puede bloquear. Y de hecho que se va a bloquear, porque también el lugar donde está el ascensor es el corazón del edificio prácticamente, es la parte más resistente del edificio. Si ustedes ven, por ejemplo, el diseño de las Torres Gemelas, ¿no? Todos los ascensores van a formar como un tubo, como una estructura y todos los pisos se van a, a salir de ellos hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa es la resistencia del edificio. Y obviamente que las alas que salen de ahí son las fuerzas, que son las vigas. ¿Ok? Las columnas son las fuerzas, no son la resistencia. Entonces el ascensor se va a mover igualito. Entonces puede provocar que se bloquee. ¿Ok? Si se quedan entre dos pisos, traten de bajar por el piso que, tienen, que está más abajo, ¿no? Con mucho cuidado porque a veces los ascensores se pueden prender de un momento a otro, pueden aflojarse, caerse, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Lo que es conocer los medios de salida y evacuar rápidamente, pero sin correr ni atropellar. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que tener una capacidad de observación, no les digo de un águila, ¿ok? Pero acuérdense que hay gente que mira y hay gente que observa. Son dos tipos de personas. Yo quiero ser de repente más observador, ¿no? Que solo mirar. ¿Por qué? Porque yo comúnmente miro, pero el que observa le toma atención a lo que tiene a su alrededor. ¿No? Entonces, y ustedes van a tener una actitud más observadora. Van a llegar a su lugar de trabajo y van a observar dónde están las señales de seguridad. Y más que todo, es las señales que tienen una flechita. Esa señal que tiene flechita no les va a indicar el recorrido hacia dónde tienen que ir ustedes, porque eso ha sido bajo un diseño. De repente van a estar en el hospital y van a encontrar como un mapa, y ese mapa tiene que estar orientado donde ustedes estén, porque si están mirando, ¿no? Y ven el mapa, yo en físico veo que la escalera está a mi derecha, pero veo la escalera en el mapa para la izquierda. Tienen que orientar el mapa al lugar donde yo estoy mirando. ¿Ok? Si la escalera está a la derecha, en el mapa también tiene que estar la escalera a la derecha. O sea, tengo que conocer los medios de salida, tengo los desplazamientos, ver las puertas que están en buen estado, ver muchas cosas que se tomen en consideración para tener una buena capacidad de respuesta en ese momento, ¿no? ¿Ok? No corren, atropellan, por favor, eso es muy importante, no estén corriendo. Paso ligero, pero de una manera ordenada, ¿ok? Actuar con calma, evitando actitudes de pánico, ¿ok? Por favor, siempre guarden su celular. Hay muchas personas que están bajando con el celular avisando que están bajando, que están evacuando, llamando a su familia. Se les va a caer el celular y si tu celular cuesta 4.000 soles, 2.000 soles, etcétera, te va a doler que se te caiga y después nunca lo encuentres porque vas a querer agacharte y vas a tener como 50 personas que se te van a tirar encima. ¿Ya? Lo mejor es esperar, guarda tu celular en tu bolsillo, no te estés tomando selfies, no estén mandando mensajes, no estén mandando estados como que estoy evacuando, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces eso interrumpe el desplazamiento. En caso de un incendio, por ejemplo, ¿no? Si existen llamas, te debo cubrir las manos y cabeza con trapos o mantas mojadas si es que las pueden mojar. ¿Ok? Porque muchas veces voy a encontrar un lugar y me voy al baño y voy a tener oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero son acciones que lo tenemos que hacer muy rápido. ¿Ok? Es una recomendación, ojo, ¿ya? Nos dice permanecer en el sitio de encuentro hasta que el encargado de la evacuación ordene retirarse previo conteo. Yo voy a estar en mi lugar de trabajo y muchas veces estoy encerrado. Me han tocado oportunidades en la cual me he ido a edificios que solamente tienen una entrada y una salida. Y eso es muy crítico. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener varias salidas. Entonces yo les decía, la parte oeste y este de este edificio, ¿hacia dónde evacúan? Al medio. O sea, todo va hacia el medio. Imagínense
en la práctica, ¿cómo se llena esa escalera? ¿Cuánto demoró en evacuar ese edificio? Si hubieran dos salidas sería excelente, ¿no? Cuando estaba en otro edificio, bueno, no les digo una más, sino otro edificio, tenía tres salidas de emergencia, porque era más moderno, era diferente. Y lamentablemente cuando una instalación es antigua, ¿no? Hay veces van los de Indesia a darte tu licencia y te dicen, no, tienes que subir una escalera acá, y eso te va a costar. ¿Por qué? Porque tengo que darle seguridad a la gente que está trabajando adentro, ¿ok? La presencia de humo, aire caliente, tengan mucho cuidado con el humo, que también es caliente porque hay llamas todavía, ¿no? Y también traten en lo posible colocarse un paño en la boca, ¿no? Como ustedes ven acá la figurita, la señorita está yendo a gatas. Traten de desplazarse lo más cerca del piso porque el humo tiende a subir y mientras más humo haya, va bajando, ¿ok? Por ejemplo, acá ven una evacuación de una persona por los bomberos, ¿no? Y los bomberos aplican técnicas para poder rescatar a esa persona, ¿no? ¿Qué no debo hacer? Tampoco no recoger objetos personales, no transportar bultos. Si se olvidaron el celular, como se dice criollamente, caballero, nomás tengo que dejarlo. Si me olvidé la cartera, si me olvidé mis cosas, etc. Si tienen la oportunidad de llevarlo, que no vaya colgado las carteras. Traten de abrazar las carteras, traten de guardar sus cosas personales. ¿Ok? Acá lo que se obvió es si las personas que llevan tacos, ¿no? Cómo se desplazan, ¿no? Tuve una experiencia en un edificio con una señorita que era de Colombia, entonces dijo, mire ingeniero, yo tengo acá un tema muy, muy interesante que le puede servir, mi hijo, ¿no? Para más adelante, ¿no? Yo acá vengo con tacos. Puede ser que se ve bonito, me gusta y todo eso, pero cuando se trata de evacuar o estar acá, tengo que usar mis zapatos chatos, ¿no? Si ustedes están en un edificio de 15 pisos, 10 pisos, imagínense bajar con tacos. Ya es bien complicado. Ya, entonces yo les recomiendo llevar unos zapatos chatos que estén debajo de su escritorio para que en cualquier momento que tengan que evacuar puedan hacerlo con ellos. ¿Ok? No transportar bultos, no llevar extintores, no llevar cosas en la mano. ¿Por qué? Porque se pueden caer y puede hacer que se tropiecen las personas. ¿Ok? No hacer uso de los ascensores si en caso los hay. No se debe abrir las puertas sin antes tocar el picaporte o verificando que esté con alta temperatura. ¿Qué sucede? ¿No? Cuando hay un incendio, a veces el incendio está a mi costado, entonces la puerta que de salida, ¿no? Por la consecuencia de los humos y la temperatura se calienta. Entonces, ¿dónde va a llegar la temperatura? Donde está la manija para poder abrir. Entonces, hay que ver si está caliente o no, esa es una señal que nos da. ¿Ok? No volver hacia atrás bajo ningún pretexto, o sea, no hay que buscar a nadie, ni objetos personales. ¿Por qué? Porque la seguridad son ustedes mismos. Ustedes tienen que ver por ustedes, ¿no? Si hay personas porque no evacuaron por alguna razón, ya la brigada se encargará de buscarlas. Ya ustedes ya evacuaron, ustedes salieron y tienen que ver en lo posible la seguridad de ustedes mismos. Porque la seguridad es lo primero, ¿ok? No interrumpen la circulación de la evacuación ni desviarse de la ruta de escape, ¿ok? No evacuar en escaleras donde se observe humo o en la parte superior. ¿Qué sucede acá con las escaleras? Ahora están diseñando escaleras que son herméticas, o sea, donde no entra humo. Una vez que tú entras ahí, el humo no va a entrar, porque son escaleras especiales para poder evacuar, ¿ok? Y no atravesar por llama o humo si existe otra vía de escape. Otras dos recomendaciones más: no bloquear las salidas de los edificios. ¿Qué sucede? Si acaso ustedes tienen pasillos para poder desplazarse, no pongan fotocopiadoras, no pongan escritorios. Ah, había una persona más, ponlo acá. No pongan sillas, no pongan papeles, no pongan cajas, etcétera. No, las vías donde se desplazan las personas tienen que estar absolutamente libres. ¿Ok? Y no permanecer en lugares sin ventilación, no traten de que esté ventilado, porque apenas hay un incendio, por ejemplo, en un sótano, va a ser bien complicado evacuar en un sótano, porque los sótanos para nosotros como bomberos es muy difícil apagar, ¿ok? ¿Y eso qué pasa, no? Aumenta el tiempo de exposición en presencia de gases tóxicos y aire caliente, nos podemos ahogar por el humo. Acuérdense que una de las cosas más peligrosas que hay en un incendio es el humo. El humo me puede matar, ¿ok? ¿Qué sucede? Disminuir la frecuencia de respiración, no contenemos la respiración al máximo posible y la idea es tomar aire limpio, aire fresco y húmedo en lo posible, ¿no? El proceso de evacuación. Los tiempos de evacuación son muy importantes, tenemos que saber
que hay cuatro tiempos de evacuación, ¿no? Hay cuatro tiempos, ¿no? El primero es la detección, donde se detecta la emergencia, ¿ok? El segundo es donde se da la alarma y la tercera es la preparación para salir y luego la salida a la zona segura, ¿ok? Esto es respecto al número de personas evacuadas y el tiempo que van a tener. Si hay pocas personas, el tiempo va a ser menor. Si hay muchas personas, el tiempo va a ser mayor, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar, vamos ahora a pasar a ver cada tiempo, cada proceso, ¿ok? El tiempo de detección de peligro nos dice que es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. ¿Y de qué depende? ¿No? De la clase de riesgo, los medios de detección disponibles de uso en la edificación, día y hora del evento. Por ejemplo, ¿no? En el segundo punto, que son los medios disponibles, ¿no? Es cómo se va a detectar. Tenemos medios de detecciones electrónicos a través de un detector de humo, por ejemplo, en el caso de detectar un incendio. Y tenemos obviamente el más común, que somos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo yo voy a detectar un incendio? Simplemente sintiendo que hay humo, oliendo que hay humo, viendo que hay temperatura, ¿ok? ¿Cómo voy a detectar un fuego con un medio electrónico? Puede ser un almacén que esté vacío, que no esté habitado, y en ese momento ese, ese incendio es detectado a través de un detector de humo, que lo lleva a la señal de una central y la central indica que en ese lugar hay un fuego que tenemos que apagar, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? En detección de incendio, ¿no? Los equipos de detección son los encargados de descubrir el incendio en la fase inicial. Dice, y establecer la comunicación con aquellos otros equipos electrónicos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces este equipo que detecta el incendio, ¿no? Le va a avisar a un rociador automático que hay un incendio en ese lugar y se va a activar, ¿ok? O también el rociador tiene una activación automática, ¿no? A través de un pequeño bulbo que se pone ahí en el rociador para que salga el agua, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros contemos con sistemas de detección. No sé si en el hospital habrá, no he visitado todavía. Espero que, bueno, hayan visto que este es el aparatito que se llama detector de humo, ¿no? Puede ser que sea independiente, o sea, que esté en ese lugar nada más puesto, o que esté interconectado a una señal una señal de alarma, ¿ok? A una central de alarma. Ya, nos indican que todavía no hay detectores de humo. Pero bueno, en su momento de repente van a tener. Entonces, si no hay detectores de humo, ¿quién detectaría el incendio? Seríamos nosotros mismos, pues, ¿ok? Nosotros mismos que de alguna otra manera vamos a avisar que hay un incendio, un sismo, etcétera, ¿ok? Y hay un sistema de perifoneo, me comentan, ¿no? Entonces, ese sistema de megafonía es cuando ya alguien detecta una emergencia y tiene que avisar a los demás, ¿no? Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Evacuar de una forma ordenada, segura, etcétera, como les he comentado, ¿ok? Entonces, al no haber un sistema electrónico, tenemos que optar por el sistema humano, que somos nosotros, ¿no? La alarma. Nos dice, tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión a la gente. ¿Y qué depende? El sistema de alarma y el adiestramiento del personal. ¿Ok? Si yo detecto un fuego, tengo que dar la alarma. Me dice, no depende del sistema de alarma. ¿Tengo un sistema de alarma? Bueno, no sé si tienen estos pulsadores en el hospital. ¿Ok? O si no, vamos al sistema de megafonía, ¿no? Con las personas, ¿no? Que van a avisar que hay una situación de emergencia, ¿no? Y también, de repente, alguien avisó, hizo una falsa alarma, también hay que avisar que no ha pasado nada, ¿no? Para que la gente no salga de una manera intempestiva, ¿no? Tampoco me dicen que no hay pulsadores, entonces seguimos optando por la megafonía o el aviso personal, ¿ok? Preparación de la salida. Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que comienza a salir la primera persona. Una vez que ya escuché la alarma, me voy a preparar para la salida, ¿no? Y acá hay algo muy importante, y dice que el tiempo depende del entrenamiento. Mientras menos tiempo haya para evacuar, es que ustedes están bien entrenados. Si no están bien entrenados, seguimos viendo el celular, seguimos caminando desordenadamente, seguimos corriendo, empujando al compañero, el tiempo va a ser mayor.
¿Ok? ¿Cuáles son los aspectos importantes en la fase de preparación? Verificar quiénes y cuántas personas son. Nosotros vemos quiénes llegan a la oficina, quién tiene el conteo. Nos dicen que acá hay planos de seguridad, evacuación, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahorita llegamos a este punto para que ustedes lo vean. Disminuir los nuevos riesgos, muy importante que los peligros se eliminen dentro del lugar de trabajo, ¿no? Mientras no haya peligros, vamos a tener una zona menos riesgosa. Proteger valores de información, de repente las áreas más críticas, por ejemplo, de sistemas, ¿no? Donde hay información, ¿no? Acá los sistemas electrónicos, ¿no? Que están conectados a los pacientes, también hay que protegerlos, ¿ok? Y recorrer el lugar final de la reunión. Acá al costado me indican que si hay planos de evacuación del hospital, claro que tiene que haber, ¿no? Pues tenemos que conocerlos cómo funcionan. Este es el diagrama, ¿ya? Y por acá, por ejemplo, la línea roja es el flujo de evacuación, por dónde ustedes van a pasar o van a transitar para poder llegar al punto de reunión que está acá. Acá, bueno, que está en inglés Meeting Place, ya es el lugar de reunión, ¿no? Y la roja es la ruta de escape, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Mira, el fuego está por acá, hay una llamita ahí, ¿ok? Hay una llamita, pero ¿qué pasa si el fuego estuviera acá? ¿Qué pasaría con estas dos oficinas? Se quedarían bloqueados. ¿Y por dónde evacúan? Por acá. ¿Y qué pasa si no se puede romper la ventana? En un piso 7 de un edificio me acuerdo que la ventana era tan gruesa que no se podía romper. Y yo decía, ¿quieres romperla? Rómpela, ¿verdad? Darle una patada y no podía romperse. Imagínense. Espera solamente que lleguen los bomberos y nos rescaten. La salida del personal. Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última, a un lugar seguro. ¿Y qué depende? De la distancia a recorrer, el número de personas a evacuar y la capacidad de las vías de evacuación. ¿Ok? Todo esto es diseñado por un arquitecto. ¿Ok? ¿Qué distancia vas a recorrer? ¿No? Del desplazamiento del pasillo. ¿No? Tampoco no pongan las zonas de emergencia muy lejos, ¿no? Número de personas a evacuar lo determina el aforo, la cantidad de personas que están ocupando el lugar de trabajo. Y la capacidad de las vías de evacuación. ¿Cómo es la capacidad de la vía de evacuación? Es el ancho más que todo que tiene. ¿Ok? Nos dicen las normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 90 personas, 90 centímetros, 80 centímetros por persona. Y tengo un alojamiento de 200. ¿Qué ancho tienen que tener las puertas? Es un cálculo que hace el arquitecto y te dice, acá tiene que haber una puerta de 2 metros de ancho, de hojas de 1 metro, que se tienen que abrir para afuera. Ojo, todas las puertas que estén instaladas, ¿no? Como emergencia tienen que abrir para afuera. ¿Por qué no para adentro? Porque yo al querer hacer la acción de jalar la puerta para adentro, voy a tener como a 20, 30 personas detrás mío que me van a empujar y se va a cerrar de nuevo la puerta. Por eso ustedes cuando han ido al cine, a un centro comercial, han visto unas puertas con una barra en el medio. Eso se llama barra antipánico. Y esa barra nos va a permitir que con cualquier parte del cuerpo, ya sea la espalda, el brazo, etcétera, o que me empujen, se abra esa puerta. Y esa puerta obviamente que se va a abrir para afuera. Se llaman barras antipánico que se usan para las puertas de emergencia y nos conducen a un lugar seguro. ¿Ok? Por ejemplo, estos son como unos pequeños ejemplos de señales, ¿no? Donde indican salida. Más que todo este de salida se ponen en las puertas. Se ponen en la puerta, ¿no? Y las flechas nos indican hacia dónde vamos a evacuar. El punto de reunión. Es un lugar muy importante, ojo, porque acuérdense que si llegamos ahí y el sismo es muy fuerte, ahí nos vamos a quedar, ojo, hasta que, hasta que se rehabilite, ¿no? El lugar de trabajo, ¿no? En este punto de reunión nos indica que es un lugar donde van a ser evacuados todos los trabajadores. ¿Cuáles son sus características? Que tiene que ser un espacio abierto, ¿no? Un espacio seguro, no tiene que estar en un descampado. ¿Por qué? Porque si yo me pongo debajo de un poste, este poste puede caerse por alguna réplica, o los cables también. No, no tengo que estar debajo de ventanas, de carteles, etcétera, porque estos pueden caer.
Es un espacio amplio capaz de contener todas las personas evacuadas, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes han hecho el tema en su plan de que está sectorizada las zonas seguras, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Área tal, en tal patio, ¿no? Más que todas las áreas seguras se ponen en un patio. Este lugar se debe permitir de fácil acceso a ambulancias y equipos especializados de ayuda. Claro, porque nosotros tenemos que permitir, ¿no? El acceso a lugares seguros, ¿no? Y de alguna otra manera, estos lugares seguros tienen que ubicarse de repente los heridos, las personas que han tenido alguna lesión, y en ese lugar tienen que llegar las ambulancias, ¿no? O los grupos de respuesta. ¿No? Dice, no, cuando las personas evacuadas van llegando al punto de encuentro, se lo debe notificar al líder de grupo para que esté tome conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué le informamos al líder de grupo que si estoy acá? Porque tienen que apuntarme en la lista, saber que estoy vivo, eso me indica que estoy vivo, que no me atrapé, que no me quedé dentro de la infraestructura. Las personas evacuadas que se encuentran en el punto de encuentro deben no estorbar con las tareas de socorrismo, permanecer en el lugar, ayudar a sus compañeros de grupo controlando sus signos vitales. En caso necesitan una asistencia médica. ¿Ok? Ahí pueden estar tranquilos, pueden conversar, pueden llamar, ¿no? No estar haciendo bromas, simplemente tratar de esperar las indicaciones del líder, ¿no? A ver cómo va la situación, ¿no? La asistencia médica primaria, ¿no? Depende de nosotros mismos, ¿no? Nosotros vamos a socorrer a ciertas personas, bueno, que han sufrido alguna lesión, ¿no? O también cómo se encuentran en ese estado de pánico, ¿no? Tenemos que alertar a los equipos de socorro, a las brigadas, a los médicos, que nos puedan ayudar a las enfermeras, ¿no? ¿No? Para que nos asistan, ¿no? Entonces tenemos que indicar en ese momento dónde fue el lugar del accidente, qué sucedió, alguien se cayó, se tropezó, alguien se quemó, etcétera, número aproximado de heridos, si en caso fue masivo, ¿no? El estado de las lesiones de los heridos si se conocen, circunstancias de peligro que puedan agravar la situación. Acuérdense que tenemos dos tipos de situaciones que son las urgencias médicas y las emergencias médicas. Las emergencias médicas son las que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Ok? Y las urgencias médicas no corren el riesgo, ¿no? De que el paciente sufra un riesgo de vida. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Una emergencia médica es una caída de un segundo piso, una fractura, ¿no? Un atropello. Y una urgencia médica es algo leve, ¿no? Una gripe, una lesión pequeña, etcétera, ¿no? Que puede ser tratada, ¿no? Pero no requiere de movimiento de una ambulancia, ¿no? Pero sí de alguien que te pueda asistir en ese momento para que te pueda rehabilitar. ¿Ok? Esta situación de asistencia médica primaria es muy importante, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay personas que se pueden lesionar y que tenemos que atender, ¿ok? No sabemos cuánto durará el sismo, no sabemos cuánto durará la situación de emergencia y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo? Si hay una emergencia médica y de repente es una estructura colapsada, no hay personas golpeadas, primero tengo que evaluar la seguridad del lugar. ¿Cómo está para yo poder entrar? Porque si yo entro y me voy a accidentar, voy a crear otra emergencia. ¿Ok? Presentación y el estado de conciencia y evaluación del estado de conciencia de la persona. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Etcétera. ¿Despiertas? ¿Están conscientes, inconscientes, etcétera? ¿No? Evaluar la respiración y el ritmo cardíaco para ver si hay buena circulación y está respirando, ¿no? Examinamos el cuerpo si hay algún tipo de lesión, ¿no? Algún dolor, etcétera, que tenga la persona. Le preguntamos si le cayó algo, dónde se cayó, cuál fue el primer punto de contacto de que se cayó desde un segundo piso, corriendo, etcétera, ¿no? En ese momento también llamar al servicio de emergencia médica, que puede ser los bomberos, puede ser el SAP. Si en ese caso estuvieran asistiendo, ¿no? ¿Qué se informa? El lugar donde se requiere la asistencia médica, la cantidad de personas que necesitan ser atendidas e indicar el lugar, indicar qué le ocurre a la persona asistida. La persona se ha caído en un segundo piso, tiene presión arterial 170 sobre 80, etcétera, tantas respiraciones, ¿no? Tiene una herida cortante a la altura de la ceja, términos simples, no términos prácticos, no, no vamos a poner un término muy técnico que no nos van a entender, ¿no? Entonces, es muy importante indicar qué está ocurriendo con las personas. Atiende las instrucciones que le brinde el radiooperador, ¿no? A la central, por ejemplo, proceder a realizar acciones de control sobre la víctima, permanezca con el paciente hasta que el médico llegue, o el sistema de emergencias llegue. En ese momento es muy importante la asistencia porque va a haber mucha desesperación, mucho tema de control de ansiedad, control de miedos, control de muchas cosas. Entonces tenemos que estar preparados para ellos.
Recuerden que ante una evacuación de emergencia debe estar atento, concentrado y alerta. La evacuación es responsabilidad de todos, seamos solidarios y asumamos el compromiso. Hay algo que todavía el peruano le falta calar, ¿no? Claro, todos nos incluimos, ¿no? A veces no somos solidarios, ¿no? A veces ocupamos un baño y lo dejamos cochino, no pensamos en la persona que viene, no pensamos en alguien que va a bajar la escalera y no, o quitamos las señales de seguridad porque no me gusta. No hay gente que le gusta agarrarse cosas, sacarse cosas de ahí, malograr los extintores, etcétera. No son solidarios, o sea, no piensan en los demás, ¿no? Pensemos en los demás porque algún día ellos nos van a ayudar, ¿no? Porque simplemente el hecho de tener esa solidaridad entre todos, no vamos a ser grandes, ¿no? Lo que queramos hacer, ¿no? Y entonces, en una situación de desastre, la solidaridad es muy importante. No vamos a hacer si vamos a comer al día siguiente, si va a haber comida. Yo me acuerdo que en Pisco pasamos como 3 días sin comer, porque no había comida. Ni los generales, ni los coroneles que fueron allá a Pisco, de todas las Fuerzas Armadas, no comieron, comíamos en olla común, dormíamos en el piso, en una carpita que nos habían, que habíamos llevado, no que no nos habían dado, ¿no? Y así, la situación es muy difícil. Una emergencia y un desastre que requiere evacuar, obviamente tienen que hacerlo, no se queden en el lugar. No hay héroes, señores, los héroes están en la plaza de armas, en la plaza Polonés, ¿no? En la plaza 2 de Mayo, en la plaza Grau, etc. Ahora hay personas responsables, personas que pueden ayudar hasta donde sus límites lo permitan, ¿ok? Hasta su preparación lo permita, si no, y ahí nomás tienen que evacuar. Siempre evacuar, evacuar, evacuar. No es un pecado, ¿no? Porque a veces cuando yo preguntaba, vamos a hacer una situación de emergencia, ¿no? ¿Qué pasa si se incendia esto? ¿Qué hace usted? Mucha gente decía, no, yo salgo, corro, yo me quedo, yo hago esto, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese chip, ¿no? De querer salir. Espero que al menos esta pequeña charla les haya servido, ¿no? A ustedes como primeros respondedores que van a recibir la emergencia en el primer momento. Acuérdense que los bomberos van a llegar después, en un sismo van a llegar mucho después. ¿Por qué? Porque somos pocos bomberos que vamos a tener a miles de personas que van a estar en situaciones difíciles, que van a estar atrapadas, que van a estar perdidas, que van a estar lesionadas, etcétera. Acuérdense que los hospitales se van a saturar, ¿no? Y todo tipo de respuesta va a ser necesaria. Y la ayuda también. En un incendio también sean conscientes de que ustedes están preparados para manejar un extintor, pero no para apagar un incendio en sí. Eso se lo dejamos a los bomberos, ¿no? Y muchas veces decimos, no, los bomberos llegan tarde. No es que lleguemos tarde, sino que a veces no los llamamos adecuadamente. He preguntado el número de los bomberos por muchos sitios, mucha gente que no me ha respondido, no sabe el número de los bomberos. El número de los bomberos es el 116, hasta que llegue la nueva central que va a ser integrada y cambiaré el número al 911. Pero siempre hay que recordar que un número de emergencia, porque en una situación difícil vamos a indicarle a alguien que llame. Juan Carlos, ¿puedes llamar a los bomberos? Y Juan Carlos no sabe el número, imagínense. Tiene que estar preguntando. Toda acción para una respuesta de emergencia es fundamental el tiempo. Y si el tiempo es menor, la respuesta va a ser más eficaz. Si el tiempo es mayor, la respuesta va a ser mala. Vamos a originarle una lesión al paciente, ¿no? Le vamos a originar una secuela, ¿no? El incendio se nos va a ir porque ya ha transcurrido mucho tiempo, ¿no? Y el fuego sigue avanzando porque el fuego camina, ojo, ¿no? Y la situación de desastre es impredecible y es totalmente diferente porque la emergencia en el durante puede demorar 2 minutos y puede haber una destrucción, ya sea parcial, mediana o total, hasta que después viene la parte ya de la segunda, la de respuesta, de cómo voy a responder ante esta situación, que es la más larga. Pero la que es súper más larga es la fase de rehabilitación. Acuérdense en cuánto tiempo Pisco se ha rehabilitado. Yo estuve en mayo en Pisco y visto que de alguna otra manera ya lo ha reconstruido, ¿ok? Pero ha pasado muchos años. Me preguntan sobre un extintor, ¿no? De cómo es la posición, ¿no? Eh, Me gustaría saber sobre la qué posición, que donde está colgado el extintor o donde se va a usar el extintor, si me puede aclarar la pregunta, por favor. Bueno, hasta este momento yo les agradezco su atención.